orientarse un poco, ¿no? Porque vamos a ver a nivel un poquito más íntimo de lo que ocurre en cada una de estas esferitas, que en otras palabras llaman subunidades o factores de acopladores, llaman. Pero no tienen un nombre específico. ¿Claro? Ustedes van a ver que están formados por dos subcomplejos, llaman. Subcomplejos. Uno es el F1 y el F0. Uno es la cabecita y el otro es el motorcito mismo. Es un motorcito rotatorio, es un motor impulsor, si quieren. Ahora, les he dicho, pueden entrar ustedes a YouTube, cualquier rato pueden entrar, pongan ATP sin tasa, punto, listo, y van a ver el movimiento. Diferentes autores ponen diferentes muñequitos, otros quieren rayar, otros quieren dar a entender lo mínimo, es decir, cómo una energía se transforma en otra, en otras palabras. Ese es el concepto general, cómo una energía, por ejemplo, en este caso sería osmótica, quimiosmótica si quieren, se transforma en una energía mecánica, hace girar por la entrada y salida de protones. Entonces hace girar esas subunidades S. ¿Se acuerdan de ayer, no? Por eso les he dicho, vengan para que no estén en la luna, que decían la luna de Python. Ahora, otra cosa es aquí importante, miren, se van a generar aquí moléculas de ATP, van a salir a través de esta membrana interna. ¿Claro? Salen y van aquí. Y luego pueden atravesar esta otra, la membrana externa del ATP, que ya es más fácil. En cambio, esta interna es bien selectiva, requiere de pequeños transportadores exclusivos para cada uno de los compuestos. No entra y sale cualquier cosa. Por otro lado, les decía, aquí si ustedes se fijan, aquí en este espacio que viene a ser, si quieren, extra mitocondrial, ¿verdad? Es la mitocondria extramitocondrial. Aquí hay NADs reducidos. ¿Se acuerdan lo que les decía, no? NADs reducidos. Que vienen lógicamente de alguien que les va a dar los hidrogeniones, a los NADs oxidados. Al recibir los NADs oxidados, hidrogeniones se reducen, ya están aquí. ¿Está claro? Ahora, esto tiene que ingresar aquí, pero no ingresa el NAD reducido, sino sus equivalentes reductores. ¿Recuerdan del dinerito que les decía, no? Porque aquí adentro hay NADs también, pero no es este de aquí afuera. Aquí hay unos propios. Ahora no me pregunten cómo se forma, de dónde viene, hasta ahí nomás primero, porque cuidado se confundan. ¿Está claro hasta ahí? Ahora, estos NADs que estaban aquí, al recibir los equivalentes reductores, se reducen, se hidrogenan. En otras palabras, se reducen con los protones que han venido aquí, pero no en forma de protones mismos, sino en forma de equivalentes. Eso es lo que vamos a ver enseguida. ¿Qué siempre es esos equivalentes, van a decir ustedes? Bioquímicamente hablando, ahora, monetariamente hablando, ya saben, son bolivianos y se compran con dólares equivalentes, o equivalentes son los dólares y se compran hidrogeniones. Se van a transformar en hidrogeniones, en otras palabras, de dólares en bolivianos. ¿Está claro? Bueno. Después vamos a ver algo que ocurre aquí. ¿Quiénes salen, quiénes entran en la membrana interna? Ya les decía, el día de ayer hemos visto tantas cosas, 4 complejos por ahora bien descritos. ¿Cómo se ha llegado a eso? Utilizando venenos, compuestos químicos o desacopladores, alguna sustancia que han ido probando los investigadores para ver a qué nivel actúan, para ver si es cierto o no es cierto todo lo que hemos visto hasta ahora. Si es cierto, van a buscar a cierto nivel. Y en eso hemos quedado el día de ayer. Entonces, esto es bien importante, la cadena respiratoria oxida equivalente reductor y actúa como una bomba de protones, ya todo eso conocen, miren sus títulos, ¿no? Después les he dicho, esto es bien importante, tener una concepción bien clara de todo lo que es la cadena respiratoria, la fosforilación oxidativa viniendo desde los alimentos. Esto es lo que comemos. Luego aquí hay digestión y absorción.
¿no es verdad? Después de esto, son los nutrientes. Esto, por ejemplo, les orienta a ustedes. El hecho, digamos, recién esta mañana o ayer estaba bien, seguía mostrando una forma hidrolizada de colágeno que hace bien a las articulaciones. Ese es un engaño, pero mayúsculo. ¿Por qué? Porque el colágeno tiene que conservar forma, estructura conformacional para que actúe. Ahora, ¿cómo ustedes creen que una proteína va a ingresar y va a ir al lugar exacto donde a ustedes les duele o donde está pelado, digamos, el colágeno o le falta colágeno a esa articulación? Es, digamos, la cosa más absurda que puede haber. Pero como nosotros compramos hasta agua, aire, ¿cierto? Agua bendita, la compra, hecha por no quiero hablar nada, ¿no? Entonces eso les puede decir algo. Si comemos colágeno, comemos cualquier proteína, al llegar aquí, a través del estómago tiene pH bien ácido. Todo eso ya lo deforma. Y además hay pepsina. ¿Sí o no? Los rompe. ¿Qué colágeno estamos hablando? Fragmentitos de colágeno. Y eso todavía cuando entra aquí, vamos a ver cómo se absorben los aminoácidos, producto de las proteínas que hemos ingerido. Es toda una bioquímica de la absorción y digestión de cada uno de estos. Estamos ya aquí. Ahora, esto entra a la mitocondria, pero por un proceso catabólico. Si quieren, se destroza sus catabolismos, destrucción. Pero no es una destrucción pues, así al azar, sino es una destrucción enzimática bien ordenadita, que genera alta cantidad de energía. Hay procesos entrópicos. Ahora yo utilizo terminología médica, o digo bioquímica. ¿Qué me van a entender cuando yo hablo de entropías, entalpías, o no? Pero ustedes sí tienen que entender. Está bien uno que ya ha llevado bioquímica hace 50 años atrás, que no debe saber nada. Y por eso todavía hay médicos que están recetando colágeno hidrolizado. Y todavía sin vergüenzas. Como decir, vayan a pasar clases a primer año y después a segundo. No, es así lo que está ocurriendo. Entonces, ¿cómo van a imaginarse de esto que nuevamente se componga y forme el colágeno nuestro porque vaya justo donde nosotros necesitamos? Vean que es bien absurdo, ¿no? Absurdo. Entonces, aquí, a raíz de esto vamos a ver esto, ciclo de Krebs, donde se generan también NADs reducidos que vienen como producto de la alimentación. Estos NADs reducidos pueden ser captados por el NAD o por el FAT o por otra vía citocromos o digo vía coenzima Q a través de ciertos metabolitos, succinicoenzima A, por ejemplo, lo que hemos visto aquí. Y luego van a la cadena respiratoria, transporte de hidrogeniones y de electrones. ¿Está claro hasta ahí? Se generan ATPs. ¿Cuántos? Por NAD, 3, por NAD reducido. Por NAD fosfato o por NAD proflavin mononucleótido o dinucleótido 2. Que depende a qué nivel entra. Pero les he dicho, no hay así 3,3 ni 2,2. Hay así 2,5 y 1,5. O sea, cada vez vamos disminuyendo las cosas. Libros antiguos todavía hablan de 3 y 2. Ahora actualmente ya estamos rompiendo todas esas barreras, porque los niveles de investigación son más finos todavía. Y finalmente es hidrogeniones que son transportadas a través de esta cadena que llamamos citocromo AA3, ¿cierto? Los hidrogeniones llevan y con esto, el oxígeno que viene desde aquí puede poner. Si viene desde los pulmones, a través del aire, ¿no? Todo lo que conocemos. Llega a la célula, entra la mitocondria, porque el oxígeno tiene esa facilidad de penetrar fácilmente. ¿Por qué? Porque no tiene carga. Y además es bien soluble. Soluble, igual que el agua, el oxígeno, enseguida van a ver el libro, hay varios metabolitos que pueden ingresar fácilmente por esa capacidad que tienen, incluso al interior de la mitocondria y de la membrana interna. Ingresan, pero este oxígeno no reacciona, tiene que activarse. ¿Y qué es activación? Formar superóxido. ¿Y cómo? Por ganancia de un electrón. ¿De
dónde viene? ¿Aquí hay harto electrón o no? Y se carga con esa rayita, con un puntito, un superóxido, un ROS, ROS, que fácilmente reacciona con los hidrogeniones para formar agua. Ese es el destino final. Este es el resumen de todo lo que hemos visto. Algunos que han venido por primera vez, porque caritas nuevas hay. Después, los componentes de la cadena respiratoria contienen un encuentro complejo proteico, eso hemos visto. Grandes insertos en la membrana mitocondrial y interna. Y les he mostrado esto. Ahí están los 4 complejos. Después, eso, vemos que las flavoproteínas, las proteínas fierro, azufre, me olvido ponerles igual, ¿no? El hierro, azufre es proteínas de RIESC, que se llama así, en honor a ese investigador. RIESKE, RIESC. Ahí está en el libro Carta. Ahí están los 4 complejos. Ahí están las proteínas de RIESC, ¿no? O llamadas también proteína hierro azufre. Con 4 diferentes. 3. 1, 2, 3 está mostrado en la página 129. Y después, esto les muestra ya la composición claramente. Esto les muestra que puede haber diferentes coenzimas Q, es decir, que es importante. Puede ingresar por aquí, este lado también es así, todo es movible. Y aquí hay la bomba de protones. Si ustedes se fijan, los protones, creo que también está bien. Miren, este es el complejo 3, este es el complejo 4, este es el complejo 3, este es el complejo 1. Entonces, ¿en qué complejos hay salida de protones? 1, 3, 4. Lean el libro y después van a decir que está equivocado. En castellano. Después vamos a ver, yo ya tengo aquí, quería que vean ustedes cómo lo olvidaste el libro, se equivoca, ¿no? En castellano al traducir. Por eso se los he puesto, esto lo vuelvo, aquí está, es inglés, 31. Es lo mismo, solamente que, si ustedes ven ahora, 2, 3 y 4. ¿sí ves? 2, 3 y 4, ¿y aquí qué dice? 1, 3 y 4. No hay necesidad de leer esto los he puesto para que ustedes refuercen nada más. Pero si miran ustedes, ¿dónde está? Aquí el 1, el 3 y el 4. Y no está el 2, ¿no? Pero no libera hidrogenieros. Y aquí está bien clarito, ¿no? Complejo 1, 3 y 4. Lean el libro, dice 2, 3 y 4. Ahí hay el primer error. Si yo les preguntara, por culpa del error del libro. Para que vean, ¿no? A veces es error de dedo de la secretaria que ha transcrito. Porque esto está ya totalmente descrito. Ahora miren, cuando salen los hidrogeniones a través de la bomba, ¿no es verdad? Y hay ese desequilibrio, y esta es la membrana interna. Entonces, si quieren ver desde diferentes puntos, hay un desequilibrio. Si miren el pH aquí y aquí, difieren, ¿sí o no? Sí. ¿Cuál va a ser más ácido? De arriba, por eso hemos llegado, y aquí menos. Ahora, no siempre eso, pueden ver la carga. ¿Dónde hay mayor carga positiva? Arriba, aquí. ¿Está claro? Pero después dicen ese desequilibrio, se me ocurre, creo que van a tener que hacer una práctica bien bonita, pero no tenemos membrana semipermeable, ese es el grande problema. Antes había el papel celofán, ese celofán de antes, ese actuaba como membrana semipermeable, bien bonito era, dejaba pasar, no dejaba pasar cualquier cosa, sino actuaba como una membrana semipermeable. Pasaba agua, pasaba cloro, sodio, pero no dejaba pasar dipéptidos, no dejaba pasar proteínas. Era bien bonito. Y con eso hacíamos prácticas. Y hace 3 años he fracasado. ¿Por qué? Porque habían cambiado la estructura del papel celofán. Y es otro papel celofán.
el que vende. Ya no es igual. Las cosas que he hecho. Lo hemos hecho. Hemos jugado, nada. Bueno, ahí nos quedamos. Pero hay para comprar, pero es bien caro. Membranas semipermeables para hacer experimentaciones. Pero era pues, más fácil antes, era papel celofán. Y con eso se armaba, y más bonita era la práctica. Bueno, entonces ven que hay este paso, así, una diferencia. Pero después se compensa, porque esto ingresa aquí, los hidrogeniones. Por la misma ATPasa, ATP sintasa. ¿Está claro? Esta partecita se van a fijar, miren, está ingresando. Pero aquí hay algo más que pone desacopladores. O sea, cuando esta parte se desacopla, ingresan más rápidamente los hidrogeniones. Y de nuevo hacen ese desequilibrio. ¿Está claro? Por eso que olviden del desacoplador, pero los hidrogeniones entran. Pero cuando desacoplamos la fosforilación con algún medicamento, con alguna sustancia química, ocurre lo contrario. No se van a olvidar eso. Entonces, una ATP sintasa, es lo que les decía. Pongan Google en YouTube, ATP sintasa, y van a ver con dibujito. ¿Qué cosa van a ver con dibujito? Esto, caramba, esto. A ver, vean, de diferente manera dibujan para darle forma. Ahorita pueden echar, pero después de la clase, ¿no? Ven, van a ver todo el movimiento, cómo esto gira. ¿Por qué gira? Por esto, por esa entrada de hidrogeniones. ¿Está claro? Hace girar. También esta subunidad, gamma, que es medio chueca, si se fijan. Pero esto no gira. Y aquí están otras subunidades, 3 alfa, 3 beta. 3 alfa, 1, 2, 3, 3 beta. Y esta parte es la que capta ADP y fosfatos que tienen que estar en aquí, como sustratos. Ahora la pregunta es, ¿de dónde viene esto? También vamos a ver enseguida. ¿Para qué? Para que se forme a través de la misma catálisis de la enzima de la ATPase sintasa, se forma ATP. ¿Está claro? La suficiente energía hay aquí, en esos procesos de óxido, hay energía. Y ahora se demostró eso en la parte de termodinámica, ¿se acuerdan? O bioenergética, hay energía. Doctor, en el libro de Leininger dice que la F1 se llama complejo F1, complejo F0. O sea, Al revés. lo llama como complejo, no como subunidad. Igual. Por eso les he dicho, no tiene nombre. ¿No? Y ambos son. Complejo, le llaman complejo y después subcomplejo. ¿No? Sí, Subcomplejo F1 y F0. ¿Está claro? Póngale un nombrecito, no tiene así un nombre. Porque ayer nomás que me decías sobre complejo, ¿qué me preguntaba? Tú no, es complejo. Es bien complejo, no te voy a decir. Porque a veces complejo viene a ser una cosa así virtual, ¿no es verdad? O algo, esto es un complejo. ¿Dónde están ustedes? Ahora, no hubiese pared, igual sería un complejo, donde están reunidos. ¿Está claro? Igualito es todo esto, se llama complejo. O yo le he dicho subunidad. Entonces los otros serían subunidades. Sí, sería, la F1 sería el complejo y las subunidades serían la alfa, la beta. Aquí tiene 3 subunidades aparte. Complejo Claro. F1. Aquí hay 3 alfa y 3 beta. Eso sería. Y ese es, todito este conjunto sería un complejo también. Sí, un complejo. O si no quieren decir complejo, también pueden decir estructura cuaternaria. ¿Sí o no? Porque está formado por varias subunidades. ¿Se acuerdan lo que hemos llevado? Órdenes de proteína. Sí. ¿No? Eso. O denle un nombrecito. O llámenle a toda esta cabecita, si quieren, la cabeza sub. Cabeza sub. Sub 1. Y cabeza, y ya te dice mi cabeza, colita sub 0. Que está formada también por subunidades C en este caso. Subunidades. Pero que forman como un rotor. Un rotorcito como que va girando.
¿Y por qué gira? Porque por eso se le va dando esa energía. Entonces gira esto, y eso hace girar a esto. Y esto no gira. Dice aquí también que es F0 porque es oligocianina. Oligocianina. Lo he leído en alguna parte, no lo encuentro. Pero no todo es cuestión de terminología, porque sí, eso dice Leninger, pero en el Harper está como su unidad alfa, su Sí, unidad pues. beta. sí, pero el F1 y el F0 sería un complejo y las demás unidades serían... Si quieren, llamen todito esto algo, no siempre complejo. Complejo es un término muy abstracto. Complejo. Por eso yo les decía ayer, el día de ayer, no tiene un nombre específico, ¿no? Todito esto. Podrían decir a alguien que se le ocurra, por ejemplo, a ustedes, ¿qué se les puede ocurrir? Todito esto. Lo que llaman el complejo de la ATP sintasa. Todito esto. Complejo de la ATP sintasa. Porque aquí mismo hay actividad enzimática, pero a la vez hay actividades de mecanismos de función. ¿Está claro? Siempre se compromete. Ahora, el que más ha estudiado todo esto ha sido ese grupo de Leninger. Ese es el grupo que estudia con mucho detalle. Incluso hay un libro de termodinámica de Leninger. En aquellos tiempos cuando Leninger estaba vivo. Pero ni imaginaba esto, señor. Ahora, si estuviese vivo, dice, las cosas que se están inventando. No, que están descubriendo, cuidado, inventando. Esto no es invento, es una realidad. Claro, y esa realidad es comprobable. Es comprobable. Por eso entren a YouTube, van a ver unos 3 o 4 o 5 diferentes autores, algunos incluso de colegio, profesores que hacen referencia a esto. Con movimientos. Y van a ver con movimiento. A ver, van a ver cuál es el que les convence mejor. Si es que ahora mismo después de la clase entran y van a ver esto. Está. Doctor, ¿qué de común tienen las unidades alfa? ¿Perdón? ¿Qué de común tienen las unidades alfa? ¿Cómo se forma el ATP? ¿Cómo se forma? Sí. No. Esto es un complejo, si quieren, o un conjunto, también podemos utilizar, ¿no? Un conjunto, donde a nivel de las subunidades beta tiene actividad enzimática. Entonces, si la enzima es así grande, para que el ADP y el fosfato ingresen, tiene que haber algún lugarcito como una, a ver, espérense, un rompecabezas, alguna vez así, tridimensional han roto, han armado, un lugarcito donde entra una fichita, la otra fichita puede entrar para que se acerquen y haya reacción. Pero tiene que haber la enzima misma. Y después que haya reacción, porque no se une fácilmente el ADP al fosfato inorgánico, tiene que haber energía. Es una reacción endergónica. ¿Y quién cataliza aparte de eso? Esto. ¿Está claro? Que posteriormente aquí no te va a mostrar, ya te dice, ya se forma el ATP. Ahora sale. Para dejar libre otra vez esos dos sitios, para que haya otra vez entre el ADP y el fosfato. Otros. Para formar. Ahora la pregunta es ¿cuántos? Si el NAT reducido está transportando desde ahí, se van a formar 3. Pero concretamente no es 3, es 2.5. En diferentes lugares dice del Harper 2.5. Ya no es 3. Pero antes redondeábamos. Eso. Ahora la otra pregunta es ¿de dónde viene y qué pasa con el ATP? Enseguida vamos a responder. Doctor, pero acá en el Harper está bien claro. Dice, el complejo enzimático consta de un subcomplejo F0, que es un disco de subunidades de proteína C. Hay una subunidad fija y fija en forma de un eje doblado. Esto es el eje doblado. Miren, aquí mismo lo han puesto medio dobladito. A ver, fíjense. No se entiende. Después, los protones que pasan por el disco de unidades C hacen rotar el disco y la subunidad gamma fija. ¿Ven? Hacen rotar esto y hacen rotar esto. La subunidad gamma se adapta dentro de un subcomplejo F1
de 3 unidades alfa y 3 unidades beta que están fijas a la membrana y no rotan. ¿Por qué están fijas a la membrana? Las- ¿Sí o no? y Ya nos rota. y finalmente las unidades beta captan de manera secuencial ADP y fosfato, ¿sí?, para formar ATP que se expulsa a medida que la unidad gamma rotatoria saca cada unidad beta a la vez Sí. y cambia su conformación. De este modo se generan 3 moléculas de ATP por cada revolución. En aras de la claridad, no todas las unidades que se han identificado se muestran, por ejemplo, el eje también contiene unas unidades. Bien clarito está. Solo hay que interpretar esto. Vamos. Eso es lo que dice, Eso es lo que leí también. ¿no? Ahora vamos, aquí. La cadena respiratoria proporciona la mayor parte de la energía captada durante el catabolismo. El control respiratorio asegura un aporte constante de ATPs. Ahora, ¿por qué constante de ATP? Siempre que haya una entrada constante de hidrogeniones. ¿Está claro? Ya sea por el NAD, o por el FAT, o por otro camino. ¿Y eso de dónde viene? De los alimentos. En última instancia, si quieren, grueso, pensando grueso. Ahora, la pregunta es ¿cómo? Eso es lo que vamos a ver en todo este curso. Esto también lo hemos visto, el control de los estados respiratorios. Y hemos quedado en esto. Muchos venenos inhiben la cadena respiratoria. Y eso hemos quedado. Hay 3 tipos, si quieren, de manera general, de inhibir. Unos inhiben, ¿cierto?, si quieren inhibir la cadena respiratoria. Cadena es ese transporte de hidrogeniones, finalmente captan oxígeno. O pueden inhibir la fosforilación oxidativa. ¿Qué significa? Como el ADP se va a unir al ADP al fosfato, ya saben en qué lugar, para formar ATPs. Y la otra es desacoplar, es decir, todo está funcionando bien, solamente que no se puede formar de esa energía, de ese calor que está produciéndose, no se puede formar ATPs, pero sigue la respiración, solamente se ha desacoplado. ¿Está claro? 3 cosas que hay que distinguir. Aquí no les muestra claramente, pero sí, un inhibidor, por ejemplo, que frena todo eso. Son 3 compuestos bien estructurados. Ácido sulfídrico, monóxido de carbono y cianuro. En otras palabras, mata. Después hay otros intermediarios, por ejemplo aquí, a nivel del complejo 2, no deja que vaya hacia la coenzima Q. Es la carboxina y el TTFA. Son bloqueadores. Nombres se van a olvidar. Pero sí les voy a decir cuáles hay que recordarse. Después, aquí por ejemplo, olvídense de los 2 desacopladores que hay. Otro que inhibe, sí, es decir, impide que haya eso. Es la oligomicina. Esta oligomicina es un antibiótico que no se utiliza en los humanos porque es tóxico. En lugar de matar bacterias, va a matar gente. ¿No? ¿Por qué? Porque va a inhibir esto. Y todito. Y ustedes, si se fijan, actúa aquí, en los 3 niveles de los complejos. ¿Está claro? Después, si quieren, este complejo no hace que vaya aquí, estos 3 compuestos. Aquí está el amobarbital, la retonona se llama. Esto es, creo que, un veneno de sapo. Son venenos que hay por ahí. El amobarbital es un barbitúrico, que al año tal vez lleven ustedes en farmacología. Pero ya no se utilizan mucho los barbitúricos, antes se utilizaba mucho para hacer dormir, para tranquilizante mayor. Pero parece que ahora está la cosa más finita porque produce efectos sobre la cadena respiratoria. Esto es efecto sobre la fosforilación oxidativa. ¿Ahora está más claro? Así tienen que ver. Y finalmente los desacopladores. ¿Eso qué significa? ¿Cierto? De que evitan con esa energía de que se forme ATP. Pero sigue
la cadena respiratoria. ¿Está claro? Entonces, miren lo que uno puede deducir. El desacoplador lo que hace no es formar ATPs, pero no intoxica nada, sino evita nada más de que esa energía que se está transmitiendo a través de los procesos de óxido de reducción no sean utilizados. ¿Está claro? No sean utilizados. Entonces, si hay energía aquí, en lugar que esa energía sea utilizada para formar ATPs, esa energía no se utiliza, pero sigue la cadena respiratoria. Entonces uno dice, ¿y esa energía que está ahí, qué pasa? Es lo que se puede ir en forma de calor y ya no se utiliza para formar ATPs. Y ese bloqueador es el dinitrofenol. D-N-T. D-N-T. No está aquí, deberíamos poner. Ese es el, si quieren, el compuesto químico utilizado, pero comúnmente en todos los experimentos. El dinitrofenol. Hay también el TT, el CCCP, pero ya, nombres. CCCP. Esto tiene anécdota, por eso me acuerdo mucho. En una conferencia así de grande nivel, donde yo asistí, ahí había un mexicano que estaba dando la conferencia sobre esto, pero con mucha profundidad. Creo que era nomás el nivel, pero para esos tiempos era mucha, una gran cosa, ¿no? Y como gran cosa estaba hablando. Ustedes para eso de tanto, eso ya conocemos, ¿no? Pero para este tiempo era alto nivel, conocer este nuevo, ¿no? Y le decía, el dinitrofenol sirve para desacoplar la fosforilación oxidativa. Y la pregunta era, ¿y si ya no se hace actuar? Entonces se instaura todita la fosforilación oxidativa y la cadena respiratoria. Lindo. Y alguien decía, ¿hay otros? Sí. El CCCP. Debe estar en el Niger. Y por ahí, escúchenme, pues, ahorita vas a aclarar, ¿no? Y el otro se ha olvidado el nombre. Porque el otro, ¿qué significa? Olvídate, porque por rápido ya llegas con... Y el otro decía, ¿qué? Cucurucú, paloma. Era mexicano, ¿no? CCCP. Y todos se han reído. Pero ahora, ¿cómo se llama? Escuchen, a ver. Carboniacid, cianuro, P, trifluoro, metooxifenil, hidrazona. Bien difícil de acordar, si están de acuerdo. Entonces el otro por salir era bien fácil, ¿no? CCCP. Cucurucú, paloma. Y les he hecho reír, se me olvidó. ¿Está claro? Entonces, y esto tenía pues, una aplicación. Cuando al principio se encontró es el dinitrofenol, DNP. Fenol se escribe con P. P-H-E, ¿no? Por eso es DNP, dinitrofenol. Entonces alguien dice, uy, con esto pues pueden enflaquecer las gorditas, decir. ¿Sí o no? Porque comen, y todo lo que comen se va a ir en forma de calor. Ya no se va a utilizar para formar ATPs, y los ATPs son importantes para las reacciones químicas, entonces, ideal para enflaquecer, pero es tóxico. Ese es el grande problema, es tóxico. Entonces, en lugar de hacer enflaquecer, pobres gordos, matan. ¿No? Doctor, una preguntita. ¿También a este nivel actuaría lo que es el raticida? ¿La qué? El raticida, doctor. Depende de qué es el raticida. Hay varios. Hay uno que es, yo he revisado eso. Hay uno que es a base de un metal y otro a base de un anti-hemorrágico o no hemorrágico. Hay dos tipos de raticidas. Te vas a fijar en su composición. Nada que ver con esto. Nada que ver. ¿Los venenos de serpiente? No, pues son proteínas. Estaban buscando, porque uno cuando encuentra los venenos de serpiente, yo he trabajado con venenos, por eso que puedo darles con venenos, justamente buscando herramientas
Porque todos me decían, pues, ¿para qué trabajas con veneno? ¿Vas a ser antiofídicos? No, los antiofídicos a hacer para mí son más caros, porque yo quería hacer así, pues antiofídicos, bien fáciles, ¿no? Un antiofídico me valía $50 el frasquito, y comprar en el Brasil me querían dar a $8. Yo lo más bien he probado que los antiofídicos brasileros, porque compartimos las mismas serpientes, son, ¿qué se llama? Inhiben, son buenos antiofídicos para las serpientes que tenemos aquí, las cuatro variedades. Así que es preferible comprar que hacer. Por eso yo me reía, había un señorcito ahí, un zoólogo, creo que era un veterinario, en burro hecho. Y gran cosa le han entrevistado en el periódico, yo no quería hablar nada. Porque a mí hace años me han entrevistado también en una revista con el compadre Palenque, ¿no? Se crían antiofídicos en la altura y que el doctor Cueva está haciendo antiofídicos. No, yo no estoy haciendo antiofídicos. Yo estoy buscando herramientas para aclarar mecanismos de acción en cada uno de los venenos, porque los venenos de serpiente, cada proteína tiene una acción molecular diferente a otras, y las 4 especies son diferentes. Unas, por ejemplo, producen hemorragias, otros son anticoagulantes, otros son neurotóxicas, no sé, cada proteína. Terrible ese campo, no es para quedarse todo un tiempo. A veces los raticidas los llaman también, creo, compuestos fosforados, ¿no? Ay, pues, ustedes van a ver la composición química. Son metales con fósforo, ya me he olvidado, pero es ver nomás la composición química del raticida. Eso es bien importante, no todos los raticidas son iguales, no todos los venenos son iguales, no todos. Miren, aquí nomás están viendo. Oye, aquellos son venenos, estos también son venenos, estos son venenos. El TTFA, no sé qué es, el ácido tetrahidrofluoro antramílico, no sé qué. Ahora, no van a pensar que esto es lo único. Esto es un ejemplo, ¿no?, de mecanismos moleculares de acción de ciertos venenos sobre la cadena y fosforilación oxidativa. Así tienen que tomarlo. ¿Está bien clarito? Ese es el mensaje. Porque a veces nos perdemos así en detalles. Ese es el mensaje. Que hay desacopladores de la fosforilación oxidativa. Hay inhibidores tanto de la fosforilación como de la cadena. ¿Está claro? Es lo que dice el JAP. 3 tipos. Tengo una curiosidad. ¿Y cómo han descubierto en qué lugar de la cadena respiratoria? Sí, esa es la pregunta del millón. Por eso que yo, en los ¿qué se llaman? En los gabinetes, ese es mi propósito. Que tengan la idea cómo. ¿Qué les he dicho? Los que llevan conmigo. Modelo experimental en bioquímica. Y después, línea de investigación. Pero para llegar a eso hay que observar primero. Es igual, a ver, les comentaré un hecho que bien bonito ha sucedido. Bueno, ha sucedido con mi tesis, pero otro día les voy a contar. A ver, algo bien claro era, de los venenos serpientes que estamos hablando, había un profesor en Brasil, Rocha da Silva, en el instituto, en la Escuela Paulista de Medicina en São Paulo. Ese era un fisiólogo. Entonces, él veía que las serpientes al morder al individuo, morder, no se dice picar, al morder, a algunos les bajaba la presión arterial. Ese era un hecho. Entonces, se hacían morder con un cierto tipo de serpiente y les bajaba la presión. Entonces, ¡pum!, eso se le ha grabado como observación. Y lo que ha hecho él después hacer en perros, inyectarles a los perros, y los perros, hipotensos. Observación bien bonita. Hasta ahí, lindo. Medía la presión en los perros, después decía, en ese veneno, ¿qué proteínas o qué factor es el que les hace bajar la presión arterial? Entonces, detrás de las proteínas. Para eso, fraccionamiento de la primera parte del HARP. Entonces, como era el fisiólogo, seguramente se ha contratado bioquímicos que le hagan el trabajo, pero la idea a partir de él. Entonces ha comenzado a purificar, hasta que ha encontrado al último, que había sido un decapéptido. Ahora ya me entienden. Un decapéptido, ¿no? Que era una enzima
o actúa de manera competitiva con la enzima, con la angiotensina. Entonces ya comienza la angiotensina 1, la 2, la 3, todo lo que van a ver. Y después, como ya sabía que era el decapéptido, ya encontrado pues, algo para los hipertensos. ¿Sí o no? Ahora, aplicar. Entonces ha criado serpientes venenosas de esa especie, de esa especie. Y de ahí sacaba veneno, fraccionaba, sacaba, vendía. Pero alguien con otro criterio mucho más, ha dicho, 10. ¿Acaso no podemos hacer por síntesis química en lugar de estar ahí exponiéndose a las serpientes venenosas? Entonces, 10. Todavía otro ha dicho, no es necesario las 10, ¿por qué no 8? Le han cortado 1, 2 a un octapéptido. Y eso, y todavía hay otro que le ha bajado 1 más y seguía el efecto antihipertensivo. Y entonces ahora han sacado, todos son enalapriles, el captopril, enalapril, todo, y ahora en la farmacia, hecho por síntesis química. O sea, van uniendo los químicos y venden. Y todas las serpientes serpentales al agua, ya no servimos, ¿para qué? Ni cazar serpientes de esa especie. El modelo ha venido de la naturaleza, de una observación. O sea, yo tengo hartas cosas para contarles, 8 días. Entonces, a propósito, nosotros estamos buscando igual, pero a nivel del sistema nervioso central. Algo que vea a qué nivel actúa, y bien finito. Entonces, de una observación nos llega a una cosa más chiquita. Y esto les decía, era bien importante, ¿no? Porque los químicos siempre estaban metidos con los bioquímicos. Ahora mismo aquí van a ver los químicos puros, de Cota Cota. Son mis amigos, la mayor parte que son químicos. No pueden hacer química pura. Entonces se meten a la parte de bioquímica, con modelos experimentales, algunos ojitos están buscando antioxidantes, la alfalfa, el esto, lo otro. Ustedes van a ver sus trabajos. Pero esto es bioquímica. Será bioquímica, pero los bioquímicos de aquí no hacen nada. ¿Qué cosas hacen? Dosifican esputo, análisis en sangre. En cambio, los químicos están en ese nivel. Bonitas cosas están haciendo, pero les falta la parte de bioquímica. Piensan que con tubos ahí, dicen, esto cura la diabetes, pero en su modelo, no en un modelo humano o en un modelo de ratón. Eso no manejan. Igualito los químicos han dicho, tan fácil. Para que el ATP se forme hay que darle ADP, fosfato, enzima y calor. Listo. Se forma el ATP. Así se forma. Sin imaginarse que la mitocondria tiene membrana interna, membrana externa, todo eso. Y es más difícil de concebir todo eso. Esa bomba de protones, ese desequilibrio protónico, si quieren, para que la ATP hace, todo esto no desconocían. Entonces, a raíz de eso surge la teoría química y ósmosis, porque es membrana. Quimio, ósmosis. Y ahí ven que las dos membranas no eran iguales, eso más todavía. Y después hacen las cosas mucho más finitas todavía. Miren, esta es la membrana interna. Miren, sistemas de transportadores en la membrana mitocondrial interna. Esto ya solo es modificado, es Harper, y este solo se ha puesto. Porque no sé, ¿de dónde ha sacado? Igual, está el libro. Para mostrar lo siguiente, ahí tiene la membrana interna. Es demasiado selectiva. Aquí van a ver ustedes lo que siempre en fisiología dicen, ejemplos de transporte sin antiport o cotransporte. ¿Se acuerdan? Eso es lo que les preguntan. Y no saben que era un montón. Un montón. Por ejemplo, aquí está la membrana interna. Aquí, olvídense de las raíces, que son los inhibidores. Aquí, esta es la parte externa. ¿Qué cosa es? Fosfato, y al mismo tiempo sale oxididos. O sea, cargas negativas.
sale y entra por a través del transportador simple. Es exclusivo para eso. ¿Está claro? Entonces usted dice, ese es un tipo de transporte antiporte. No es verdad, antiporte en castellano. No tiene traducción, antiporte. Miren, los dos. Entra el piruvato y entra un protón al mismo tiempo. Es otro tipo de transportador. Es un transporte, cotransporte, el transporte simple, con Y. Aquí, ustedes ven, miren, sale fosfatos y entra malato. ¿Para qué el malato? Aquí dentro hay ciclo de Krebs. Ese es un transporte antiporte. Aquí, miren, puede salir el mismo malato que entrar y puede entrar citrato, pero también entran protones. Es otro tipo, ya un poquito salido de lo más común, ¿no? De lo común, de los antiforni, pero si quieren pueden decir, ya, entra y sale. Pero entra dos, sale uno. Este antiporte, sale malato, entra alfa-cetoglutarato. Aquí hay alfa-cetoglutarato, ciclo de Krebs. Es el último, miren. Aquí está bien lo bonito que les he explicado. ¿Se acuerdan? Miren, entra ADP y sale ATP. O sea, es un transportador exclusivo de eso. Entonces ustedes dicen, el ADP viene de afuera, pues. Porque vamos a ver, hay muchas reacciones que se realizan en el citoplasma, donde se requiere ATP. Y el ATP, ¿qué hace al hidrolizar? Da energía, pero da ADP más fosfato. Ese fosfato puede ir a un compuesto, pero el ADP es el que nos interesa y entra aquí. Pero al mismo tiempo ustedes van a ver por ahí, aquí, entra ácido fosfórico, fosfato. Entonces ya tenemos los sustratos dentro de la mitocondria, en la parte interna de la mitocondria, como para que se forme ATPs. Entonces esto es una... ¿Y cómo han llegado a saber? A través de ciertos venenos o ciertos compuestos químicos. Todo esto vamos a ver. A ver, no se falte. Y esto les corrobora lo que estamos llevando ahora. Ahora sí pueden decirme todo esto, lo que hemos visto, ¿no? El movimientito, todo eso. Pero ¿qué es lo que ocurre? Miren, entra por la bomba, ¿no? Por la bomba, protones, y al mismo tiempo van a activar la ATP sintasa, ¿no? ATP sintasa. F1, dentro. Y después hemos visto que se forma ATPs. Ahora, ¿qué ocurre con estos ATPs? Salen a través de este transportador y al mismo tiempo mete fosfatos. O no fosfatos, ADP. El fosfato entra por otro lado. ¿Para qué? Para que este ADP, los fosfatos que están adentro, aquí está, el fosfato ingresa juntamente con protones, ese fosfato con ADP y la energía, todo esto ATP sintasa, se forma ATP. Ahora ese ATP sale. ¿Para qué? Aquí tiene que realizar sus funciones. ¿Está claro? Ahora ya hemos profundizado un poquito más de lo que sabían hasta ahora. Porque ¿qué dice? Yo no me los permite ya. Después vamos a ver. Ahora, nos vamos a la parte, con todo esto, a la parte de equivalentes reductores, porque esa era la pregunta, ¿no es verdad? Si la pregunta, en un lugarcito del ejército, si leen con cuidadito, dice, el NAD fosfato, o NAD reducido, no ingresa al interior de la mitocondria. Eso debe estar en la página 134, en la parte superior. No, dime pues, en la parte derecha, para eso sirve anatomía también. Super derecha, ¿no? En la parte media de la parte superior derecha, unas cosas, ¿no? Ahí está. ¿Ves?
todavía para lo que sigue. ¿Está claro? Bien. Entonces, esto es lo que les explico. Miren, en última instancia, si aquí tiene la membrana externa, está bien bonito este cuadro. Membrana externa, membrana interna. ¿Sí o no? Espacio, la membrana interna. El NAT que viene, que está en la parte externa. Entonces, de aquí los alimentos vienen, que son donadores de hidrogenianos. Y este NAT recibe los hidrogenianos. ¿Está claro? Y aquí está el NAT reducido. Este NAT reducido en última instancia tiene que entrar hasta allá, pero no entra. Eso es lo que dice el libro. Pero va a ingresar a través de equivalentes reductores. Yo no les voy a decir que son equivalentes reductores. Ustedes van a deducir de acuerdo a lo que yo les voy a explicar. Entonces, ahora, este NAT reducido, que está aquí, miren, se va a unir a un compuesto que está aquí, que se llama dihidroxifosfato. Yo digo así, fosfato de hidroxiacetona, o dihidroxiacetona fosfato. Manejo en inglés, ahí se me quedó. Fosfato de hidroxiacetona. Lo vamos a ver este compuesto cuando estemos llevando glucólisis. Está aquí en el citoplasma, está. Pero ¿qué ocurre? Este compuesto, cuando reacciona con estos hidrogeniones, aquí reacciona, y se convierte en un compuesto que se llama glicerol 3-fosfato. Es una modificación pequeña al recibir los hidrogenios. Aquí no puede decir está reducido, oxidado, no, este compuesto se convirtió en otro. Ah, pero está ya dentro los hidrogeniones, pero no está así mostrándose, está inmerso dentro de la molécula. Ahora, este compuesto, el glicerol 3-fosfato, esta reacción es enzimática. Aquí está el glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. ¿Qué dice aquí? Citosólica, ¿no? Citoplasma. Este compuesto atraviesa la membrana externa. Ahora, este compuesto hace lo inverso. Llega aquí, se va a convertir aquí. Es decir, este se convierte en esto. Pero aquí adentro estaba de una manera innata los hidrogeniones. Y al convertirse en esto, esos hidrogenios lo que hacen es reducir al FAT. Y el FAT que estaba aquí oxidado se reduce. Y esto va a la cadena. ¿Han entendido? Son equivalentes reductores. Ahora sí han entendido. Yo no quería definirlos. La definición está aquí. Les he dicho con dinero, bolivianos, dólares, bolivianos. Ya no hay dólares. Bueno, mañana nos vemos. Hay otras formas.